La palabra se encuentra en Gálatas capítulo 6. Vamos a estar hablando del capítulo 6. Vamos a iniciar con el versículo 1 al 6. Gracias. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrás motivo de gloriarse solo con respecto a sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vamos a orar para empezar con la clase de esta mañana de escuela dominical. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tu palabra nos alienta, tu palabra nos fortalece. Tu palabra, Señor, nos enseña cómo nos debemos conducir como hijos tuyos que somos en esta tierra, Señor. Sabemos que somos luz a través de la sangre, a través de Cristo Jesús, por su sangre que fue derramada en la cruz. Y ahora, Señor, somos, Señor, esa luz que alumbra, Señor, en este mundo, Padre. Señor, mira, en este momento vamos a entrar, Señor, en la meditación, en la reflexión de ella. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe y que nos lleve, Señor, a la perfecta voluntad, Señor, que tú tienes planeado para cada uno de nosotros y cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este momento en sus casas, viendo, Señor, escuchando, Dios, tu palabra, Señor. Bendícelos ahí donde se encuentran. Usted conoce sus necesidades, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, tu mano poderosa sea con ellos, Padre, y que, Señor, que tu palabra sea que nos conforte y nos aliente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a ver nuestro tema de esta mañana. El tema de la escuela dominical se llama Instrucciones para la vida cristiana. El primer punto que viene en nuestro tema dice acerca de llevar las cargas de los unos de los otros. El apóstol Pablo está preocupado en la manera en que la iglesia está caminando. Hemos venido estudiando el libro de los Gálatas y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Yo creo que es una reacción que cada ser humano tiene, ¿no? Cuando algo está mal en casa. Y a veces también un ejemplo que lo podemos hacer es cuando alguno de nuestros hijos no está haciendo las cosas correctamente. Rápidamente tendemos a colerizarnos, ¿no? A enojarnos, a molestarnos. Y yo creo que aquí el apóstol Pablo está tratando de que no actuemos de esa manera, sino que actuemos de una manera con un espíritu de mansedumbre. En otros mensajes anteriores, en la transmisión, se ha mencionado que Jesús se molestó en su momento, tuvo un momento de ver cómo el comportamiento de las personas, el comportamiento de cómo la gente se dirige en el templo al momento de adorar a Dios y pensar que están correctos en sus acciones y en sus actitudes. Sin embargo, Jesús se fue a un lugar aparte y preparó algo para cómo solucionar este problema, ¿no? Y lo hizo de una manera que tuvo que haber una reacción, pero era también para llamar la atención de que si Jesús no actúa de esa manera, quizás el hombre nunca entendería la situación en la que está viviendo. Entonces,
De igual manera, en la iglesia, cuando una persona se conduce incorrectamente en la obra de Dios, o su comportamiento no es correcto, sus acciones no son correctas, sabemos que estamos en este cuerpo, somos personas, venimos del mundo, venimos contaminados, pero Cristo Jesús tiene que estar haciendo la obra y tiene que crecer, tiene que avanzar. Y entonces la iglesia de Cristo, esa es la meta que tiene que tratarse para que pueda avanzar. Entonces, y la intención del apóstol Pablo no es de exhortar a los creyentes, no es de criticar a los creyentes, sino de exhortarlos a que constantemente veamos por la vida de cada uno de nosotros. Más bien dice que cuando una persona fuere sorprendido, dice, tenemos que restaurarle, tenemos que cuidarlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que motivarlo. Nosotros, los cristianos, no somos muy dados a esto, a decirle, hermano, adelante, a decirlo. Quizás sí lo pensamos y hay unas buenas intenciones, pero es bueno decirlo. Es bueno decirle, hermano, sigue adelante, fortalécete, camina, pelea la batalla. Mira que Dios te puede seguir a avanzar para que tú sigas adelante. Levántate en el nombre de Jesús. Sigue alumbrando, sigue predicando la palabra de Dios. No es muy común en nuestro lenguaje, pero sin embargo, hermanos, es importante que tengamos estos conceptos, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, eso significa que también estamos viviendo en el mismo vínculo de ese espíritu de área de oportunidad que debemos de tener. Entonces, allá en 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa que está firme, dice, mire que no caiga. Si bien todos los cristianos han sido justificados ante Dios y son uno en Cristo Jesús. Allá en Gálatas capítulo 3 versículo 26, lo hemos visto en anterior, y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Yo creo que era una situación muy difícil en la que la gente o los gentiles que iban conociendo el evangelio, acoplarse a hermanos, quizás a una costumbre que estaban viviendo, y el apóstol Pablo los estaba llevando a que vivamos una vida diferente. Entonces, por eso Pablo invita a aquellos que nos decimos que somos espirituales a que ayudemos a la restauración. No los critiquemos. Es más, tenemos que estar orando por ellos todos los días. Tenemos que estar al pendiente de esas personas, cómo va con el Señor, considerándonos también a nosotros mismos, ¿verdad? Y muchas veces, si no lo hacemos, es porque vivimos una misma vida, y necesitamos, hermanos, reflejar a Cristo en nuestros corazones. Dice, los cristianos deben ayudarse unos a otros a sobrellevar las cargas y debilidades. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues yo creo, hermanos, que es muy importante, más en estos tiempos en la cual no hay mucho contacto, en la cual no hay mucha visualización de los unos a los otros. Siempre está por medio de el teléfono, etcétera, y tenemos que estar al pendiente de cómo va cada uno de nosotros, ¿no? Estos tiempos, yo creo que para los cristianos, para algunos es de mucho avance, porque aprovecha el tiempo para reflexionar, para buscar a Dios, para leer la palabra, porque hay tiempo, porque Dios nos ha dado el tiempo, ¿sí? A veces Dios ve nuestras necesidades. A veces le pedimos a Dios en la oración, Señor, mira mi necesidad, Señor, mira mi situación en la que yo estoy viviendo.
no me gusta la forma de cómo yo estoy llevando la vida cristiana en este tiempo. Y esa es nuestra oración, ¿no? Y a veces, pero a veces no ponemos mucha atención en lo que estamos diciendo, ¿no? Sin embargo, Dios en su grande misericordia, Él tiene control de los tiempos, de las situaciones, nos da ese tiempo. Y yo cuando veía esta parte, Dios nos ha dado más de 2 meses donde tenemos el tiempo para buscar a Dios. Entonces, pero esa es la parte que nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar para adorar a Dios, para crecer, para que el día que ya nosotros lleguemos nuevamente a la unidad, a la reunión, a adorar a Dios, vengamos con otro espíritu, hermanos, mejor, donde realmente ese abrazo signifique algo cuando tú te acercas a tu hermano. Porque muchas veces el abrazo, el saludo se hace común porque todo el mundo lo hace, pero ya no sientes, ya no percibes esa cercanía. Pero cuando, hermanos, Dios nos lleva un tiempo a la reflexión, cuando Dios nos lleva a un tiempo de la adoración, de buscarle ahí en lo secreto, Dios dice la palabra que nos va a recompensar en público. ¿Y cuál es esa recompensa? Que nuestras acciones, que nuestras actitudes, que nuestra forma de ser tiene que ser diferente. Tiene que ser mucho más diferente, tiene que ser algo mejor. Y eso es importante. Cada una de las familias que están en casa, cada uno de los hermanos que están en casa, esa es nuestra meta, que al venir a este lugar, veamos este lugar como algo, hermano, maravilloso, algo precioso para exaltar y bendecir a Dios. Y también preocuparnos por todo lo que es las necesidades y etcétera, ¿no? Ver lo que, hermanos, a veces ya se nos hace normal. Lo que está a nuestro alrededor. A veces las cosas están mal, pero ya nos adaptamos a eso, que lo hacemos parte de la normalidad, cuando es una anormalidad. Sin embargo, cuando Cristo nos separa, cuando Cristo nos lleva a un tiempo, nos damos cuenta de que hay áreas de oportunidad, tanto físicas, tanto en nuestra vida espiritual. Allá en Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Este consejo es de Jesús. Este consejo es porque Jesús también en su corazón trae el plan de cumplir la ley. Aquí el problema era que era la ley, ¿verdad? Aquí el problema era el judaísmo. Aquí el problema eran las tradiciones que traían los judíos contra los gentiles, que si se tenían que circuncidar, pensando que ya con la circuncisión ya estaban bien. Pero hay algo de fondo ahí, hermanos, que más adelante lo vamos a ir viendo. El punto número 2 dice mirarse en el espejo. Gálatas 6, 3 al 6 dice: porque el que se cree ser algo, que dice no siendo nada, a sí mismo se engaña. Qué tremendo esto, ¿no? Porque el que se cree ser algo. Aquí a veces, vamos a hablarlo también muchas veces, es la persona, lo social, y los necesitados, los ricos, los pobres. Todo esa egocentridad, hermanos, está en el corazón del hombre. Y también está en la parte espiritual. Hay gente que hoy en día ya no necesita, o sea, por la persona que está al frente, no necesitan ser enseñados, porque hay una egocentridad. Hay una situación de sabelotodo en su corazón y bloquea su vida para no querer aprender más. Y sabe, hermanos, hasta de los niños nosotros aprendemos, porque necesitamos ver las actitudes, las acciones de ellos y aprendemos. Y son niños. Siendo nosotros adultos, aprendemos de ellos.
Entonces dice, porque el que se cree ser algo, que dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cómo estaba la situación de los líderes de Galacia en ese tiempo que el apóstol Pablo estaba viendo esta situación? Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrás motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algo, si yo doy algo, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y sabe, las personas lo perciben. A veces la persona el que lo está haciendo no lo percibe, pero el que está enfrente o los que están alrededor de esas personas lo perciben. Y sin embargo, nuestra responsabilidad de esa acción que estamos haciendo, tenemos que examinarla, tenemos que valorarla y tenemos que ver cómo lo estamos haciendo, porque al final, hermanos, tenemos que agradar a Dios, porque Dios es el que pesa los pensamientos, Dios es el que conoce los corazones, y Él sabe cuál es la motivación por las cosas que yo estoy haciendo. Y tenemos que pensar en eso, tenemos que juzgar eso. Esa es la parte que el apóstol Pablo invita, a que cada miembro, que cada hermanos cristiano se empiece a juzgar a sí mismo. Y dice, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de tal cosa buena al que lo instruye. Ningún cristiano es inmune a la tentación, ni está exento a las necesidades de la corrección. Pablo advirtió, al que se cree que ser algo no siendo nada, dice, a sí mismo se engaña. Pablo ordenó a los cristianos gálatas a que se examinaran espiritualmente. Y ese es el consejo de esta hermosa mañana. ¿Qué hemos hecho en el transcurso de todo este tiempo? ¿Qué avanzamos? A lo mejor se paró la economía, a lo mejor se pararon todos los planes que traíamos, se paró. Pero eso va a seguir sucediendo, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Y creo, hermanos, que para el cristianismo, para la parte, hermanos, de servir al Señor y de ser mejores que nuestro Dios, tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Y entonces, por eso tenemos que examinarnos cómo estamos, cómo está nuestra vida, cómo están nuestros pensamientos, nuestras acciones, qué reflejamos ahora. Cada persona responderá a Dios individualmente. Llegará el día en que cada uno se presentará ante el Señor, y en ese momento no serán responsables de las acciones de otros, sino solo las suyas. Solamente, hermanos, nosotros somos responsables y es lo que vamos a dar cuentas al Señor. Allá en Romanos 14, 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que antes de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esta es la parte que nosotros debemos estar meditando, que un día me voy a presentar delante del Señor, y un día yo tengo que dar cuenta de todas mis acciones, de todas las cosas que yo hice. Por eso es el tiempo que Dios nos da en estos tiempos. A veces se ve como que es en contracorriente, sin embargo es a nuestro favor, porque Dios quiere que nos pongamos a cuentas. Allá en Efesios 2, 8, 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén.
Nada podemos hacer, hermanos, para hallar gracia delante de los ojos de Dios. Solamente, hermano, por gracia somos salvos. Y esto es por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que aferrarnos, tenemos que tomarnos de Jesús. Y hermanos, para poder seguir adelante. Cada creyente es responsable de vigilar con atención su propia vida. Número 2, perseverar en el hacer el bien. Gálatas 6, 7 a 8 dice: sembrar y cosechar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Qué tremendo, ¿qué estamos sembrando? ¿Cómo va nuestro terreno? Nuestro terreno está lleno de frutales buenas para comer, o está lleno de frutales silvestres que no sirven más para nada, sino que para ser cortado y ser echado en el fuego. Porque un día dice la palabra que todas nuestras acciones, nuestras obras, todo lo que se movía aquí en nuestro corazón, o todo lo que expresamos, hermanos, para hacer, va a ser pasado por el fuego. Y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pablo escribió que no creer en el juicio de Dios es una burla de Dios para Dios mismo. Cuando se siembra la semilla, esta crece, esta madura y se multiplica hasta lograr una cosecha. Este principio tiene un lugar en cada uno de nosotros. A veces queremos ver el fruto en nosotros mismos, en el tiempo en que vivimos. Pero un día vamos a, como dice lo dijimos anteriormente, un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y un día vamos a ver cuánto fue el fruto que nosotros producimos. Si usted recuerda ahí en Gálatas capítulo 5, que vimos el domingo pasado, el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que tiene que estar moviéndose en el cristiano. Ese es el fruto que los Gálatas se les esperaba ver, y el apóstol Pablo anhelaba verlo en estos hermanos. Y sin embargo, él los seguía exhortando a que siguieran creciendo, a que siguieran madurando hasta lograr una buena cosecha. Y yo creo que Dios, hermanos, en estos tiempos que hemos estado viviendo, vamos a tener una cosecha. Y esa cosecha es sentirnos satisfechos nosotros mismos. Y es ser feliz. El viernes en la oración decíamos que necesitamos ser felices. Necesitamos disfrutar la vida. Disfrutamos, hermanos, de ver nuestra realidad y no siempre estar ahí siempre atareados, queriendo ser mejores. No, hay que dejar que hermanos, que esa paz de Jesucristo que Él nos dejó reine en nuestros corazones. Allá en Proverbios 22 dice: el que sembrare iniquidad, ¿qué dice? Iniquidad segará. Tú siembras amor, vas a cosechar amor. Tú siembras mansedumbre, vas a cosechar mansedumbre. Pero cuando tú ves esas cosas, dice, quieres sembrar amor, quieres sembrar mansedumbre, quieres sembrar todas esas cosas, ¿qué sucede? Que va a haber un tiempo donde vas a estar en la lucha, vas a estar en la prueba, y dice la lucha contra la carne y la carne contra el espíritu, y se oponen entre sí. Porque, hermanos, porque para lograr ese fruto, pues tiene que pasar toda esa situación, ese remolino, y al final habrá una buena bonanza. En Gálatas 5, 16, 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, sino por el poder de Dios. Si somos guiados por el Espíritu, y si ve esta palabra está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Dios, está hablando de Jesús. Que si somos guiados por Él, que si somos enseñados por Él, si nos dejamos llevar por Él, si no nos separamos de Él, nosotros vamos a ganar, vamos a satisfacer algún deseo. Y el propósito que Dios quiere es que se logre es el fruto del Espíritu y no el fruto de la carne. Y por lo regular, todo lo que está a nuestro alrededor en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, etcétera, están los deseos de la carne. Alrededor están ahí. Y hay una lucha. Pero si nos tomamos del poderoso nombre de Jesús, vamos a lograr y vamos a ser guiados por el Señor. ¿Cómo está nuestra vida en nuestra actualidad? Es momento de reflexionar. ¿Cómo está nuestra condición delante de nuestro Dios? A través de la exhortación de esta palabra, de este libro que hemos venido estudiando, hay mucho por qué aprender, hermanos, y mucho por qué corregir en nuestra vida. El punto número 2 inciso B dice: haz el bien a todos. Gálatas 6, 9, 10 dice: no cesamos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es otra parte, hermanos, que tenemos que terminar la carrera. No sé si ustedes han visto cuando hay atletas que se vuelven virales porque se preparan con 1, 2, 3 años para un tiempo de carrera. Y resulta que a los 10, 15 minutos hay una lesión terrible donde ya no puede continuar. Pero esa persona toma una decisión tan a la vista de un público que lo ve, quizás de un maestro que lo entrenó, quizás de tantas cosas que se volvieron a suceder. Pero ese día a los 20 minutos hubo una lesión que no puedes continuar. Pero el espíritu de aquel atleta es: yo quiero llegar a la meta. Y se hacen tan virales por el hecho, por la hazaña que hacen, y lo logran. Muchas veces en el camino se toman otro colega, lo levanta y lo lleva en sus hombros hasta lograr que el deseo que él trae de lograr llegar hasta el fin o hasta la meta y lograrlo. Y posiblemente hubo un ganador, primer lugar, segundo lugar, pero el que destaca, el que llama la atención, el que está en todas las cámaras en ese momento, es aquel que se preparó con luchas, con tiempo, con dedicación, y que trae el concepto bien claro de que va a llegar a la meta. ¿Cuál es nuestra meta, hermanos? Yo espero que nuestra forma de servir a Cristo, nuestra forma de apoyar al ministerio en este lugar cambie. Tiene que cambiar, tiene que mejorar, porque como estamos haciendo no podemos continuar y no vamos a avanzar. Cada cristiano, cada creyente, cada miembro de la congregación tiene que llegar a la meta. Y para llegar a la meta tiene que entrenar, tiene que esforzarse, tiene que luchar. Oiga, es que es la oración, es que es bien tarde, es a las 8 de la noche y yo tengo que a las 6 ir a trabajar. Tienes que esforzarte, tienes que pagar el precio. Es que la escuela dominical es muy temprano y mejor voy en el de la... Tienes que esforzarte, tienes que luchar.
Oiga, pues que el pastor me dice que tengo que estar en todos los cultos. Tienes que esforzarte, tienes que luchar, tienes que caminar, tienes que avanzar. Y si te caes, otro te tenderá la mano, te levantará y te impulsará a que sigas adelante. Y ese es el propósito por el cual cada uno de los miembros, cada una de las familias en Cristo Jesús debemos estar buscando a Dios, para que el día que el Señor nos dé esa libertad total de venir a adorar a Dios, nuestro espíritu sea distinto. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Quiere decir que va a haber desmayos. Pues tráete el alcohol, tráete el abanico, levántalo, que reavive, ¿verdad? Y tiene que continuar. Así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto me bendecía bastante por las acciones las visiones de cada uno de los hermanos que tenían, porque había hermanos que tenían necesidad, muchos perdían sus trabajos, muchos estaban viviendo una situación crítica, etcétera. Y qué bueno que Dios puso eso en el corazón de mis hermanos. Y es el momento donde ahí la congregación, es el momento de ahí donde el creyente tiene que, hermanos, hacer el bien. Es ahí donde tiene que ver la necesidad, donde ahí, hermanos, no te van a devolver el favor. Porque muchas veces, hermanos, comprometemos cuando damos. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. Cuando damos, hermanos, no tenemos que comprometer a nadie. No tenemos que prender ese corazón y subyugarlo para que ahora esté a mi servicio. No. Sino tenemos que, hermanos, a aprender a que esa persona, hermanos, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, lo hacemos con amor. Como dice la palabra, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, hagamos el bien a todos. Y creo que tenemos esta oportunidad a los que podemos para hacer el bien al que, hermanos, aquel que tiene necesidad. Y mayormente a los de la familia de la fe. Quiere decir que estamos hablando de entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos tenemos que cuidarnos. No tenemos que lastimarnos. A veces hablamos mal de los unos a los otros, hermanos. ¿Qué está sucediendo? Nos estamos lastimando. Nos estamos separando. Nos estamos alejando. Y eso es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que estemos en armonía. Estemos en comunión los unos con los otros. Dice, orad los unos por los otros, para que no caigas en tentación. En Gálatas 4 afirma que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo Dios para enviar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo nos sentimos ahora que no vemos al hermano? Esa es una pregunta que tenemos que, hermanos, hacernos, ¿no? ¿Será que los que están en casita nos extrañan? ¿Y será que los que estamos aquí en la transmisión los extrañamos? Habrá ese anhelo de decir, yo recuerdo una vez cuando estábamos en una fiesta de la iglesia. Estaba yo muy niño, y por lo regular cuando estábamos en esos lugares, salir era como viajar. Salir a la iglesia era como viajar, como cuando usted quiere ir a Los Ángeles, a Nueva York, allá a esos lugares. Así, esa emoción, así la sentíamos nosotros cuando decían, vamos a una fiesta. Porque no era muy común salir a una fiesta. Y cuando veía yo todo esa gente que se amotinaba de las congregaciones, de todos los alrededores hacia la iglesia madre, la fiesta que se hacía, ¿no? Y hermanos, el convivio, todo el programa era algo tan maravilloso, porque había ese anhelo de estar ahí. Yo creo que también nosotros, ese es el anhelo que debemos de sentir, hermanos, el momento cuando Dios nos permita nuevamente abrir las puertas
de la iglesia o del templo en su totalidad, con esa libertad, para, hermanos, vernos y hacer fiesta, como dice ya la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, 42, 47, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento, ¿de qué dice? Del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, había temor. Hoy en estos tiempos la gente tiene temor, la gente del mundo tiene temor. Pero nosotros, y aún hasta en la misma congregación hay temor, porque aquí lo dice, que había temor. Pero dice las señales, las maravillas, el derramamiento, la unción, el poder de Dios que se derramaba sobre el pueblo que estaba ahí. Esto, hermanos, llenaba nuevamente de energía a los hermanos. Y dice, y todos se maravillaban. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las cosas, y comían juntos con alegría, y que dice, y sencillez de corazón. Eso es lo que logra el Espíritu Santo, hermanos, cuando nosotros estamos en el vínculo de la voluntad de nuestro Dios. Hay corazones sencillos, no altivos, no vanagloriosos, no espíritus soberbios. Y teniendo a favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, dice, a los que debían de ser salvos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos, es que cuando vengamos, es que no seamos los mismos, que vengan otros, porque edificamos, porque sembramos, porque aprovechamos el tiempo, aprovechamos la oportunidad, en la circunstancia en la que estamos viviendo, y metimos el evangelio de Jesucristo ahí. Pues es la cosecha. Tiene que haber una cosecha de estos 2 meses. ¿Qué hicimos? Qué triste sería, hermanos, estar igual. Ahí dejamos la tarea, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Quiero describir 5 puntos, hermanos. Aquí es rápido. Dice, no cesemos o no cesamos o no nos cansemos. Número 1, de creer. Sigamos creyendo en Jesús. Sigamos creyendo que Él es nuestro Salvador. Sigamos creyendo que Él viene pronto. Sigamos creyendo que el día que yo me muera, me voy con Él. No dejemos de creer. La palabra de Dios dice allá en Efesios 6, 16, 17, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué tienes que tomar? El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que tomarla. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que creerla. Número 2, no nos cansemos de orar. Orando en todo tiempo, versículo 18 de Efesios 6. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Esa es nuestra tarea en estos tiempos. Oración y súplica. En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O
sea, no tengo que estar orando por mi necesidad. Dios ya conoce mi necesidad. Ya sabe Dios qué es lo que yo ocupo. Lo que Dios quiere, hermanos, es que yo vea la necesidad de otros y orar por los otros. Y cuando Dios vea esa sinceridad en mi corazón de estar haciéndolo para otros, entonces Dios se va a encargar de mí. Orar por los perdidos, orar por los que están caídos, orar por los que están enfermos, orar por los médicos, orar por las enfermeras, orar por los pastores, por los evangelistas, por los profetas. Tenemos que estar orando por el presidente mismo y tenemos que estar orando hasta por nosotros mismos. No nos cansemos de buscar a Dios. ¿Sucederá eso? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que buscarle, porque dice que vendrán tiempos que le buscaréis y que dice no le hallaréis. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de clamar a Él. No nos cansemos. Isaías dijo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. El salmista dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Número 4, resistamos al diablo. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, está firmes. Esto es por un breve tiempo. Tenemos que resistir. Vuelvo a la parte de aquel espíritu, ¿no?, del atleta, ¿no?, que su anhelo era llegar hasta la meta en cualquier circunstancia que fuese. Y nosotros, yo creo, hermanos, que lo vamos a lograr si permanecemos firmes en el Señor. Dice, tenemos que resistir. Hay momentos en que tenemos que usar nuestra fuerza para resistir, pero esta fuerza, hermanos, conjugada con la fuerza de Dios, conjugada con la unción de Dios, conjugada con la oración, conjugada con la palabra, lo vamos a resistir. ¿Y el diablo qué va a hacer? Va a salir en corrida. No tiene oportunidad en nuestra vida. Y número 5, seguir viviendo en nuestra fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien de todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mirad, versículo 11 y 13 de Gálatas 6 dice: mirad, con grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, cuando yo veía este punto, yo recordaba que el apóstol Pablo tenía un aguijón, y se cree que ese aguijón era la vista. Y yo creo que él, no sé si al escribir tenía que hacer las letras grandes, o no sé si las tenía que hacer grandes para que las veamos de la manera en que la situación es. Pero él expresa su condición, él expresa que hay un esfuerzo extra de él, hay un anhelo en su corazón de él, para que todo lo que la experiencia que ha tenido con Cristo Jesús en su vida, cada uno la tenga y la quiere plasmar en el corazón de ellos, y solamente lo único que tiene que decir son estas palabras: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, dice, estos obligan a que circuncidéis, solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Está hablando del judaísmo. ¿Qué pasaba con el judaísmo? Que los judíos no querían ser reprendidos por los otros judíos que no eran creyentes y querían tener la misma hermandad. Y la Biblia dice que no puedes servir a dos señores, porque a uno vas a quedar mal. No podemos servir al mundo. O servimos a Cristo o servimos al mundo. O estamos con Cristo o estamos en el mundo. Tenemos que tomar una decisión. Y muchas veces era el desprecio. Muchas veces
era, hermanos, de que no te apoyaran cuando tuvieras una necesidad. Porque una de las cosas que sí tienen los judíos es que son muy dados a ayudarse a sí mismos. Pero habiendo una brecha que los separe, ese era fíjese que el temor, en vez de que lo tuviese el judaísmo, lo tenía el creyente, cuando debe ser al revés. Pero es ahí, hermanos, donde el apóstol Pablo quiere que abramos nuestros ojos y veamos nuestra realidad. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que dice, pero mis palabras no pasarán. O sea, lo que Dios ha prometido para nosotros, Él la va a cumplir. Y Él dijo, voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para vosotros. Porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero el mundo te dice, eres cristiano y te va a pasar esto y te va a pasar el otro. Y oiga, y nos empieza a pasar como lo que le sucedió en su momento, hermanos, a Pedro, ¿no? Empieza a hacer acciones, palabras, hermanos, antisonantes para evadir, hermanos, el castigo, para evadir, hermanos, aquello que te lastima, porque no quieres sufrir la causa de Cristo. Porque ni aún mismo dice Pablo ser legalista no te va a llevar a la salvación. La insistencia en que los conversos gentiles se circuncidaran no era por el bienestar espiritual de ellos, era por estar, hermanos, en seguir teniendo esas relaciones como judíos que ellos eran. Y esto también estaban invitando que el cristiano, el gentil, también actuara de la misma manera. Como que para ellos dice, solamente circuncídate, hombre, y ya. Vamos a estar bien, vamos a estar en paz. Pero hermanos, a veces muchas cosas así hacen creer. Hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Actitudes, acciones, lo que sea, tenemos que cambiarlo. Porque eso no nos va a llevar a nada bueno. La palabra de Dios dice, no puedes servir a dos señores, porque dice, a uno le vas a quedar mal. Esto es lo que querían ellos, evitar, hermanos, ser perseguidos por la causa y la resurrección de Cristo. Pero ¿qué más dice? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo no es crucificado. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto está padre. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Y de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Que dice, no es cuestión de circuncisión, es cuestión de creación. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. Pablo les dijo todo lo que él había padecido por causa de Jesús. Y él trató de enseñarles lo más claro, tanto verbalmente como también físicamente, sus acciones de él, para que ellos pudiesen entender. Y una dice, yo llevo las cicatrices, es porque él había sido azotado. Él había sido casi padecido como Jesús padeció cuando le dieron los azotes, y sin embargo él se mantenía firme, creyendo que Dios estaba con él. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Si no creemos en la gracia, estamos perdidos. Como dando a entender, hermanos, de aquí en adelante, Gálatas,
ustedes se van a quedar solos. Ustedes se van a quedar con su pastor. Su pastor les va a enseñar. Su pastor les va a ayudar a crecer. Su pastor, yo ya no voy a estar con ustedes. Y yo creo, hermanos, que así sentía Jesús, ¿no? Cuando dejaba a sus discípulos y él tenía que ser ascendido. Pero tenía que irse. Y hace 2000 años esto sucedió. Y el fruto de esa, hermanos, de esa bendición, el fruto de esa encomienda, el fruto de esa enseñanza de Jesús, hoy sigue dando fruto en nuestra vida. Aquel corazón que se deja gobernar por Él. Sigamos, hermanos, hermanos, depositando esa confianza en Él. Sigamos que Él siga transformando nuestra mente. Sigamos que Él siga cambiando nuestro corazón. Que Él siga haciendo la obra en nuestra vida. Y un día vamos a llegar a la perfección como es Él. Ya para concluir, hermanos, tenemos que ayudar a los caídos. Tenemos que hacer el bien a todos. Tenemos que sembrar buenas semillas. Y tenemos que gloriarnos en el Señor. ¿Cuál es la gloria de Cristo en tu vida? ¿Cuál es esa gloria? ¿Cuál es esa satisfacción? No es la posición social. No es el poderío ministerial. Eso no nos lleva a nada. Que cuando estuve en el punto de mentir, yo resistí al diablo y dije la verdad. Cuando tuve la oportunidad de robar o sustraer, resistí al diablo y vencí. Y me glorío porque por mí mismo yo no lo hubiese logrado. Pero gracias a Jesús, gracias a la palabra, gracias al Espíritu Santo, yo puedo tomar una decisión y decir no. Y me glorío en Jesús. Y le doy la honra a Dios. Y le doy la gloria a Dios por todo lo que yo he logrado hacer en su caminar, en su andar con Cristo Jesús. Platicábamos en familia, en la comida, y siempre mis hijos tratan de ver cuál fue mi vida. ¿Qué fue mi infancia? Y cuando yo les empiezo a contar, los transporto, los llevo. ¿Sí? Pero al final donde yo llego, el punto es que cuando termino todo eso y estoy ahorita aquí, me glorío en Cristo Jesús, porque hasta aquí Él me ha ayudado. He permanecido en la fe, he guardado la fe, y estoy en la lucha, y estoy en la prueba. Y yo sé que un día Él volverá, y Él me levantará, y un día voy a estar con Él. Amado hermano, yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Espero que haya sido de bendición para usted y su familia. Y aquella persona que por primera vez escuchó esta palabra también sea de bendición. Busque un lugar donde se predique el Evangelio para que su vida pueda continuar. Dios les bendiga. Amén.